Hay una nación nacida de la violenta colisión de dos continentes, donde las montañas más altas de la Tierra se elevan hasta tocar el borde del espacio. Es un reino que el mundo no sabía si llamar mítico o real. Un lugar cuya bandera no sigue ninguna regla geométrica. Aquí es donde conviven los dioses, el hielo y las selvas, y cada montaña lleva el nombre de una deidad. Bienvenidos a Nepal, el país conocido como el techo del mundo, un viaje que supera todos los límites de la imaginación. Monte Everest, el techo de la Tierra. En la frontera entre Nepal y el Tíbet, entre nubes que nunca permanecen quietas, un gigante se eleva desde el corazón del Himalaya. El Everest, la montaña más alta que la Tierra ha levantado jamás hacia el cielo. Nepal alberga 8 de las 10 cimas más altas del mundo, incluido el Everest, Sagarmatha, la montaña más alta del planeta. Con una altitud de 8.848,86 metros, cifra confirmada en 2020, el Everest es más que una simple montaña. Es la frontera donde termina el planeta y comienza el cielo. Desde lejos, el Everest parece una enorme pirámide de hielo y roca, tan afilada que parece esculpida por una mano sobrenatural. Y en su cima, el mundo sigue un conjunto diferente de reglas físicas. Aire enrarecido, viento cortante como cuchillas y luz solar que brilla de una manera que solo las altitudes que tocan la estratosfera pueden crear. En días despejados, el Everest presenta un fenómeno del que los nepalíes hablan con profunda reverencia: la bandera de nubes.
finas cintas de nubes blancas que se extienden con elegancia desde la cima y ondean con el fuerte viento como si fueran la bandera del cielo. Cuando aparecen estas banderas de nubes, los escaladores saben que el viento está respirando, saben que la montaña está tratando de decir algo. La belleza del Everest siempre viene acompañada de brutalidad. Cautiva a aventureros de todo el mundo, arrastrándolos al desafío más duro al que un ser humano puede enfrentarse voluntariamente. El viento puede arrastrar incluso la voluntad más fuerte. El frío puede atravesar gruesas capas de ropa. Y cada paso se convierte en una negociación entre la humanidad y la naturaleza primitiva. El Everest es donde la belleza y el peligro se funden en una sola cosa: la grandeza. Campamento base del Everest, EBC, una ciudad de tiendas de campaña en la frontera entre la vida y el cielo. A 50-300 metros, el campamento base del Everest, EBC, parece una colorida ciudad de tiendas de campaña extendida por el glaciar Khumbu. Aquí es donde comienza cada viaje para conquistar el techo del mundo. Desde el EBC, los visitantes pueden contemplar directamente el Everest y los picos del Nuptse, el Lhotse y el Pumori, una vista que deja a cualquiera sin palabras. Más allá de las montañas, el EBC transmite el espíritu de la cultura Sherpa, té con mantequilla, risas e historias sobre la montaña que consideran una deidad. El sendero hacia el EBC atraviesa el Parque Nacional de Sagarmatha, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde los bosques de pinos, los puentes colgantes y los antiguos monasterios se funden en un paisaje himalayo puro. El monasterio de Tengboche, con su techo dorado que destaca entre la nieve y el cielo, es una parada que deja a muchos en silencio. Al final del viaje, aparece el glaciar Khumbu, de un azul intenso, fracturado y en constante movimiento, lo que indica los duros retos que le esperan. El campamento base del Everest no es solo el punto de partida, es donde se encienden los sueños, donde las personas sienten su pequeñez, pero también se sienten más fuertes que nunca. Cascada de hielo del Khumbu, la cascada de hielo en movimiento y la frontera entre la vida y la muerte.
justo encima del campamento base del Everest. La cascada de hielo del Khumbu emerge como una enorme cascada de hielo fluyente, aunque a simple vista parezca perfectamente inmóvil. Pero, en realidad, este lugar nunca deja de cambiar. Enormes bloques de hielo, los séracs, tan altos como edificios, se rompen y se derrumban de repente sin previo aviso. Debajo de ellos hay profundas grietas lo suficientemente anchas como para tragarse a todo un equipo de escaladores. Juntos, forman un laberinto helado en el que cada paso es una apuesta con el destino. La cascada de hielo del Khumbu es conocida por ser el obstáculo más peligroso de la ruta al Everest desde el lado nepalí. Hay que atar escaleras de aluminio a través de abismos sin fondo, mientras los escaladores las cruzan en completo silencio, escuchando solo el sonido del hielo moviéndose bajo sus pies. La brutalidad de este lugar ha quedado marcada por la tragedia. En 2014, una avalancha en la cascada de hielo del Khumbu se cobró la vida de 16 sherpas, lo que obligó a detener toda la temporada de escalada. La cascada de hielo del Khumbu no es solo una parte del viaje. Es un recordatorio de que el Everest nunca es amable y que la grandeza de la montaña siempre tiene un precio. Justo más allá del glaciar Khumbu, la cara del Lhotse se eleva como una imponente pared de hielo azul, tan fría e implacable que un solo error podría hacer caer a un escalador más de 1200 metros. La pendiente de hielo es casi vertical, resbaladiza y dura como el acero, lo que obliga a dar cada paso con absoluta precisión. Aquí no hay perdón, solo el viento azotando el hielo, la fría luz azul y el brutal desafío que exige cada gramo de fuerza para superarlo. Annapurna, majestuosa belleza y dureza ocultas tras las míticas montañas. Si el Everest es el símbolo de la altura, el Annapurna es el monumento del peligro, un lugar donde la naturaleza es impresionantemente hermosa, pero menos clemente que cualquier otro gran pico del Himalaya. Una de cada 3 personas que intentan escalar el Annapurna Meri 891 Meri nunca regresa. Pero bajo su enorme sombra, miles de viajeros siguen acudiendo para hacer senderismo, explorar y perderse en una de las regiones montañosas más bellas del mundo.
situado dentro del área de conservación del Annapurna, donde se unen selvas, valles glaciares, acantilados rocosos, flores silvestres y antiguas aldeas Gurung y Magar. El Annapurna es un paraíso para el senderismo. Las dos rutas más famosas, el campamento base del Annapurna, ABC, y el circuito del Annapurna, llevan a los viajeros a través de paisajes que cambian como una película que se desarrolla. Campos en terrazas empinadas en valles subtropicales y bosques de rododendros que brillan en rojo como templos naturales. Luego, el paisaje se abre gradualmente a un paisaje lunar en el paso de Thorongla, a 5.416 m, donde el aire contiene solo la mitad del oxígeno del nivel del mar. A lo largo de los 230 kilómetros del recorrido se puede ver todo un reino de montañas. El Annapurna primero, 891 m, el Annapurna Sur, 719 m, el Machapuchre, el pico sagrado con forma de cola de pez, 6.993 m. Todos ellos se elevan como muros de piedra desde la tierra. El Annapurna es hermoso, vasto, cautivador, y siempre te recuerda que incluso el paraíso tiene su lado helado. Lago Tilicho, un espejo turquesa en el techo del mundo. Escondido a una altitud de 419 metros. El lago Tilicho está considerado uno de los lagos más altos de la Tierra, una silenciosa joya turquesa que descansa en el corazón de la cordillera del Annapurna. Para los entusiastas del senderismo, Tilicho no es solo un destino difícil de alcanzar, es un lugar donde la naturaleza revela una belleza surrealista que deja a las personas sin palabras. Alrededor del lago se encuentran majestuosas paredes de montañas, Annapurna, Dhaulagiri, Manaslu, 3 gigantes del Himalaya que montan guardia, creando un paisaje tan vasto que resulta abrumador. La superficie turquesa de Tilicho refleja el cielo y los picos nevados, formando un contraste sorprendente, como un mundo que no pertenece a la Tierra. Pero Tilicho no solo es hermoso, también es sagrado. Según la leyenda hindú, se cree que el lago está conectado con el dios Shiva, encarnando su compasión y fuerza interior. Por ello, ha sido durante mucho tiempo un lugar de peregrinación para aquellos que buscan la paz y la energía espiritual en las altas montañas. El viaje a Tilicho no es fácil. Senderos estrechos, acantilados escarpados y vientos helados azotan el camino.
Pero esos mismos retos hacen que el momento de estar frente al lago se sienta aún más sagrado. Una sensación como tocar la frontera entre la realidad y el mito. Entre la naturaleza y la divinidad. El lago Tilicho es donde la belleza, el reto y la espiritualidad se funden en uno dentro del silencio absoluto del Himalaya. Dingboche, el pueblo que se aferra al cielo. Situado a una altitud de 400 metros, Dingboche es conocido como el Valle del Verano en la ruta hacia el campamento base del Everest, uno de los pocos lugares donde la vida aún persiste a una altitud en la que la mayoría de los seres vivos se rinden. Este pequeño pueblo se encuentra entre característicos muros de piedra construidos para proteger los campos de trigo sarraceno y cebada. Preciosas fuentes de vida en medio del aire enrarecido y los vientos fríos del Himalaya. Desde Dingboche, el paisaje se abre como un cuadro que retrata el poder de la naturaleza detrás del pueblo. El Lama Dablam se eleva como una pirámide de hielo perfecta, con su cara glacial captando la luz y reflejando un resplandor plateado bajo el alto cielo. En el pueblo, las estupas blancas y las banderas de oración ondeando conectan la tierra con los cielos a través de sagradas rayas de color. Dingboche no es grande, pero es una importante parada de aclimatación, donde los viajeros descansan y sienten el ritmo de la vida en las altas montañas, casas con techos de piedra, senderos cubiertos de nieve y el sonido lejano de los cencerros de los yaks. Aquí, cada paso se ralentiza, no solo por la falta de oxígeno, sino porque la quietud y la belleza te hacen querer respirar más profundamente. Dingboche es la prueba viviente de que, incluso a una altitud que parece imposible, la vida sigue encontrando la manera de existir, persistente, fuerte y desgarradoramente hermosa. Namche Bazar, el corazón del pueblo Sherpa. A menor altitud, Namche Bazar parece un anfiteatro circular aferrado a la ladera de la montaña, con techos de piedra pintados de verde apilados en capas contra el vasto telón de fondo del Himalaya. A más de 300 metros, esta ciudad es la capital del pueblo Sherpa, donde la cultura local se mezcla con el animado ritmo del turismo. Todos los sábados, el mercado cobra vida con queso de yak, productos de lana y té con mantequilla, mientras que las cafeterías,
Los restaurantes y las pequeñas tiendas se convierten en lugares ideales para hacer una parada y aclimatarse. Los niños siguen jugando al fútbol en las empinadas terrazas, donde los visitantes tienen que detenerse para recuperar el aliento. En el centro de la ciudad, la estatua de Tenzing Norgay mira hacia el Everest, un recordatorio del legado Sherpa. Namche Bazaar es la mezcla perfecta entre la tradición de las tierras altas y el confort moderno, una parada esencial en el viaje para conquistar las cimas más altas del mundo. Los Sherpas y los Yaks, el alma del Himalaya. En medio de las duras elevaciones del Himalaya, los Sherpas viven como hijos de las montañas, un pueblo que se ha adaptado a la nieve, el hielo y los vientos fríos durante generaciones. Reconocidos en todo el mundo por sus magistrales habilidades de alpinismo. Son los guías y porteadores indispensables en todas las expediciones para conquistar el Everest. Su extraordinaria resistencia, su capacidad para prosperar en el aire enrarecido y su profundo conocimiento del terreno los convierten en los héroes silenciosos de los equipos de escalada. Pero más allá de su notable fuerza física, destacan su hospitalidad, su comportamiento tranquilo y una cultura profundamente marcada por el budismo tibetano, que se manifiesta en los monasterios, las banderas de oración y los rituales de bendición antes de cada ascensión. Y acompañándolos en cada pendiente de la montaña están los yaks, las máquinas de transporte del Himalaya. Con sus grandes cuerpos cubiertos de espeso pelaje, pero moviéndose con pasos lentos y firmes por caminos helados. Los yaks transportan alimentos, baterías solares y suministros a lugares donde las ruedas no pueden llegar. Su aliento se mezcla con la niebla de la montaña y el ligero tintineo de las campanas que llevan alrededor del cuello resuena en el paisaje vacío como un recordatorio de que, en un lugar donde los humanos apenas sobreviven, los yaks y los sherpas son la pareja que sostiene la vida y conecta el mundo con la cima de las montañas más altas de la Tierra. Alto Mustang, el reino prohibido en el desierto del Himalaya. Más al norte, el Alto Mustang parece un desierto en el cielo, donde acantilados rojos y dorados se elevan desde valles áridos como si hubieran sido esculpidos por los propios dioses. Antaño conocido como el Reino Prohibido,
Esta tierra no se abrió al mundo hasta 1992, por lo que aún conserva la esencia intacta de una cultura antigua aislada. Los vientos del Himalaya han moldeado la arenisca en torres naturales que se alzan firmes contra el cielo, mientras que los chortens blancos se esparcen como marcadores para los peregrinos que cruzan esta tierra inhóspita. Las capas de roca roja y amarilla terrosa cuentan historias de milenios, con líneas curvas como olas de piedra congeladas. Y en lo profundo de esos acantilados se encuentran las cuevas celestes de Mustang, cientos de cuevas antiguas esculpidas a alturas increíbles, apiladas como apartamentos verticales de una civilización desaparecida. Muchas cuevas contienen pinturas antiguas, reliquias y manuscritos budistas tibetanos, que permanecen como misterios suspendidos en el aire. El Alto Mustang es donde los paisajes surrealistas se encuentran con la cultura antigua, monasterios tibetanos, muros mani, estatuas de Buda y cuevas que perforan el cielo. Un mundo completamente diferente, que existe como una sombra del tiempo en el Himalaya. Monasterio de Temboche, el corazón espiritual de la región de Khumbu. A más de 3.800 metros en el Parque Nacional de Sagarmatha, el monasterio de Temboche aparece como un oasis sagrado en medio del Himalaya, rodeado por el Everest, el Lhotse, el Nuptse y el Lama Dablam, que se erigen como deidades guardianas. Como el monasterio más grande de la región de Khumbu, Temboche es el centro espiritual del pueblo Sherpa y el punto de peregrinación más importante en el camino hacia la cima del Everest. Su arquitectura refleja una fuerte influencia budista tibetana, con estupas, muros mani y banderas de oración ondeando al viento de la montaña. En el interior, el aroma del incienso, los antiguos murales y los profundos cánticos crean una atmósfera serena y distintiva. Un momento en el que la espiritualidad y las montañas se funden en uno. Valle de Katmandú, donde el tiempo, la fe y las montañas se encuentran.
enclavado entre colinas cubiertas de niebla. El valle de Katmandú se despliega como un mundo donde la historia, la religión y la vida moderna se mezclan, donde las campanas de los templos hindúes suenan junto a los cánticos budistas y la arquitectura del siglo XII sigue en pie en medio del animado pulso de la ciudad. Este es el corazón cultural de Nepal, el lugar donde comienza todo viaje al Himalaya. Las tres plazas Durbar Katmandú, Patan y Bhaktapur están reconocidas por la UNESCO como tesoros vivos de la nación. Los palacios de madera intrincadamente tallados, los tejados escalonados de los templos y las antiguas deidades que se alzan en las plazas pavimentadas con piedra hacen que los visitantes se sientan como si estuvieran retrocediendo cientos de años en el tiempo. Katmandú es atemporal, Patan está llena de arte y Bhaktapur tiene la solemne belleza de una ciudad medieval que nunca ha envejecido. En medio del ritmo urbano de Katmandú, la torre Dharahara se alzaba como un faro blanco sobre un mar de tejados rojos. Una estructura cilíndrica de 11 pisos que dominaba todo el valle. Construida hace más de un siglo, fue en su día el único mirador elevado desde el que se podían contemplar la ciudad antigua y las lejanas cadenas montañosas en un solo encuadre. Pero durante el terremoto de 2015, este símbolo se derrumbó en cuestión de segundos, dejando un vacío que entristeció a toda la ciudad. Aún así, Dharahara no desapareció. Se reconstruyó una vez más alta y más fuerte, como una declaración del espíritu resistente de Katmandú. Hoy en día, aunque los visitantes ya no pueden ver la torre original, su espíritu sigue vivo en la nueva estructura, un símbolo de la memoria, del renacimiento y de la capacidad de levantarse de las ruinas que el pueblo nepalí siempre lleva dentro. En Bhaktapur, el tiempo parece ralentizarse, revelando una ciudad que aún conserva el aliento del siglo XV. Los caminos empedrados conducen a la Plaza Durbar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde la cultura Newari se manifiesta vívidamente en cada templo, cada pilar de madera y cada techo escalonado intrincadamente tallado. Lo más llamativo es el templo Nyatapola, una estructura de 5 niveles tan perfectamente construida que ha resistido todos los terremotos durante cientos de años. Los escalones del templo parecen un viaje al reino de los dioses, custodiados por parejas de estatuas que se hacen más imponentes con cada nivel, desde luchadores hasta elefantes, leones y, finalmente, poderosas deidades. Justo al lado,
El Palacio de las 55 Ventanas se erige como una obra maestra inmortal de la talla en madera Newari. Las docenas de marcos de madera meticulosamente tallados son tan detallados que cada línea parece moverse bajo la luz del sol. Entre ellos, la famosa ventana del pavo real muestra sus plumas extendidas como una danza eterna en madera, símbolo de la delicada artesanía transmitida a lo largo de los siglos. Bhaktapur no es solo un lugar para admirar la arquitectura, es un lugar para tocar la historia, donde la alfarería, los festivales y la vida tradicional se conservan como un regalo que el tiempo ha dejado a Nepal. En lo alto de una colina, Swayambhunath, el templo marcado por los ojos que todo lo ven de Buda, se erige como uno de los símbolos más sagrados de Nepal. Pero lo que realmente da vida a este lugar es la tropa de macacos Rhesus, los verdaderos residentes del templo. Saltan por las barandillas, se arrastran por los techos dorados y, a veces, roban traviesamente las ofrendas de las manos de los peregrinos. Los lugareños creen que los monos de aquí son seres benditos, protectores del templo, lo que le da a Swayambhunath su cariñoso apodo, el Templo de los Monos. La mezcla de sacralidad, misticismo y naturaleza juguetona crea una atmósfera que los visitantes nunca olvidan. No muy lejos, Buddhanath se eleva con su enorme cúpula blanca, donde innumerables peregrinos caminan en círculos al atardecer, girando con las manos las ruedas de oración como si tejieran el latido de la fe. A orillas del río Bagmati, Pashupatinath, el templo hindú más sagrado de Nepal, es el lugar donde se encuentran la vida y la muerte, con fuegos de cremación ardiendo día y noche. Todo está rodeado de exuberantes colinas verdes que dan paso a rutas de senderismo, puertas de entrada a vistas panorámicas del Himalaya en las mañanas claras y luminosas. El Valle de Katmandú no es solo un lugar, es el alma de Nepal, un espacio donde la historia,
La fe y la naturaleza se funden en una milagrosa sinfonía del Himalaya. Desde el valle de Katmandú, la autopista Katmandú-Terai se extiende como un hilo blanco a través de las colinas, recorriendo 71 kilómetros a través de escarpados acantilados y largos y oscuros túneles. Esta es la ruta que conecta el imponente Himalaya con las llanuras del sur. Y entonces el paisaje cambia por completo. A medida que la carretera desciende hacia Terai, Nepal revela otra cara, una vasta llanura situada entre los pies del Himalaya y la llanura indo-gangética. Sigue siendo Nepal, pero con un alma completamente diferente, más suave, más amplia y llena de vida, en completo contraste con el gélido mundo de arriba. Llanuras de Chitwan, el reino salvaje de Terai. En el corazón de las tierras bajas de Terai, el Parque Nacional de Chitwan aparece como un desierto virgen, donde un exuberante ecosistema tropical acoge a cientos de especies raras. Como primer parque nacional de Nepal, creado en 1973 y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Chitwan es un lugar donde aún perduran las antiguas historias de la naturaleza. El rinoceronte de un solo cuerno, símbolo de Terai, se mueve lentamente por las praderas como un vehículo blindado viviente. En lo profundo del bosque, los tigres de Bengala acechan en silencio. Mientras que los elefantes asiáticos, gigantes gentiles, deambulan por las orillas del río. En lo alto, cientos de especies de aves de colores vuelan. Mientras que reptiles como el cocodrilo gavial toman el sol en largas extensiones de arena. En Chitwan, los viajeros pueden realizar safaris en jeep por el bosque, remar por el río Rapti, observar aves al amanecer o explorar la cultura Tarú, el pueblo indígena que ha vivido en armonía con la selva durante siglos. Este no es solo un lugar para observar la naturaleza, es donde los humanos son testigos del renacimiento de un ecosistema que en su día estuvo al borde de la extinción. Justo en el límite del bosque de Chitwan, el centro de cría del gavial sirve como la última fortaleza
que protege al cocodrilo de hocico largo, en peligro crítico de extinción. Esta instalación se especializa en el estudio, la cría y el cuidado de cientos de crías de gavial, pequeños dragones con sus característicos hocicos estrechos. Antes de liberarlos de nuevo en el río, el centro no solo preserva una antigua especie de reptil, sino que también refleja los continuos esfuerzos de Nepal en la conservación de la vida silvestre. Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda, el corazón del mundo budista. En medio de las tranquilas llanuras de Terai, Lumbini emerge como un santuario eterno, donde hace más de 2600 años nació Buda. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es el destino de peregrinación más importante para los budistas de todo el mundo. En el centro de Lumbini se encuentra el templo de Maya Devi, que marca el lugar exacto donde la reina Maya Devi dio a luz al príncipe Siddhartha. Bajo una capa de vidrio transparente se encuentran las ruinas antiguas del siglo VI a.C., los restos del primer templo construido por los primeros devotos. Justo al lado se encuentra el pilar de piedra del emperador Ashoka, grabado con inscripciones de hace 200 años, un testigo histórico que confirma este evento sagrado. No muy lejos de allí, la pagoda de la paz mundial brilla como una joya blanca en la llanura. Su aguja dorada capta la luz del sol como un faro, simbolizando el mensaje definitivo del budismo. La paz comienza en el corazón. Alrededor del complejo sagrado, los templos de Myanmar, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Vietnam, China y Japón forman un mapa viviente del budismo mundial. Cada estructura tiene su propio estilo, desde techos dorados en capas y estatuas de dragones talladas hasta tranquilas salas de meditación, lo que refleja cómo cada nación interpreta las enseñanzas de Buda. En el centro del complejo, un Buda dorado en meditación se sienta majestuosamente entre interminables corrientes de peregrinos.
Lumbini no es solo el lugar donde nació un hombre, es donde surgió una filosofía que se extendió por medio mundo sin necesidad de una sola espada. Por lo tanto, Lumbini no es solo un lugar, es la fuente de la compasión, donde incluso los pasos más suaves pueden sentir la fuerza de la fe y la iluminación. Gorka, la cuna de una nación y la patria de guerreros legendarios. En medio de las verdes colinas del centro de Nepal, Gorka aparece como el lugar de nacimiento de toda una nación. Desde esta tierra, el rey Prithvi Narayan Shah unificó los principados dispersos para formar el Nepal moderno. Este legado histórico permanece impreso en sus antiguas fortalezas, templos y arquitectura tradicional que se extiende a lo largo de las laderas de las montañas. Gorka es también el lugar de nacimiento de los legendarios soldados Gurkhas, guerreros famosos en todo el mundo por su valentía y sus extraordinarias habilidades de combate. Su espíritu de mejor morir que ser cobarde se ha convertido en un símbolo inmortal en la historia militar mundial. Además de su patrimonio histórico, Gorka cuenta con impresionantes paisajes naturales. Las rutas de senderismo serpentean a través de campos en terrazas, densos bosques y valles brumosos, abriendo vistas al imponente Himalaya. Las aldeas tradicionales aún conservan su identidad cultural local, donde la vida transcurre lentamente entre casas de piedra y banderas de oración que ondean con el viento de la montaña. Gorka es tanto la memoria de Nepal como un símbolo de fuerza, resistencia y el origen de su espíritu de unidad. Así, el viaje a través de Nepal, desde el techo del mundo, el Everest, pasando por cascadas de hielo y valles suspendidos, hasta el antiguo reino de Mustang, el valle de Katmandú, rico en patrimonio, y luego bajando a las selvas de Chitwan y las llanuras donde nació Buda, llega a su fin como una epopeya viva de la naturaleza y la humanidad. Nepal no es solo un destino, es un mundo en el que el hielo y el fuego, la espiritualidad y el peligro, la tradición y el tiempo se funden en la sinfonía del Himalaya.
Si este viaje te ha emocionado, inspirado y hecho soñar con poner un día tus pies en esta tierra milagrosa, deja un me gusta, dale a suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas aventuras. Porque hay muchos más lugares en la tierra esperando a ser contados, y los exploraremos juntos.